A ver, esta es una situación que se presenta muy, pero muy seguido. Pensemos en alguien que ya tiene su pensión del IMSS o que está justo por recibirla y de repente fallece su cónyuge, que también cotizaba. Justo ahí es donde surge la duda, ¿no? Es una pregunta importantísima y de eso es de lo que vamos a platicar. Y la gran pregunta que todo el mundo se hace es esta. ¿Se pueden recibir las dos pensiones juntas? ¿Las reglas son las mismas para hombres que para mujeres? ¿Hay, no sé, alguna condición o algún límite? Vamos a ver qué dice la ley. Bueno, para no darle muchas vueltas, la respuesta rápida es que sí. En la gran mayoría de los casos sí se pueden recibir ambas pensiones. Pero, ojo, como siempre pasa con estos temas, el diablo está en los detalles. Muy bien, vamos a entrarle de lleno. Para entender por qué esto es posible, hay que empezar por un concepto que es la base de todo. Y esto que vemos aquí es, digamos, el corazón de todo el asunto. Es que no estamos hablando de un solo derecho. Son dos, completamente independientes, que nunca se van a mezclar. Por un lado está la pensión propia, que es el resultado del trabajo y las cotizaciones de uno mismo, y por otro, la pensión por viudez, que es un derecho que nace, que se deriva de la persona que falleció. Como son dos caminos diferentes, pues claro que pueden correr en paralelo. Ahora, que puedan coexistir no significa que todo sea automático, para nada. Para que se otorgue una pensión por viudez, hay que cumplir con una serie de requisitos bastante claros. El IMSS tiene un orden muy específico para esto. La prioridad, obviamente, la tiene él o la cónyuge. Si no hay matrimonio, el derecho puede pasar a la concubina o al concubinario. Y aquí hay un punto importante. Mucha gente cree que solo con demostrar el matrimonio es suficiente, pero vamos a ver que a veces la cosa se puede complicar un poquito. Todo empieza con la persona que falleció. Para que sus beneficiarios puedan reclamar la pensión, esta persona tenía que cumplir con dos cosas básicas. Uno, tener un mínimo de 150 semanas cotizadas y dos, y esto es crucial, tener sus derechos vigentes cuando murió. O bueno, estar en lo que se conoce como periodo de conservación de derechos. Y con esto llegamos a uno de los puntos, la verdad, más polémicos de todo este tema. A ver, ¿las reglas son realmente iguales para todos? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque aunque la ley vigente ya usa un lenguaje neutral, o sea que busca la igualdad entre hombres y mujeres, en la práctica el IMSS sigue aplicando requisitos diferentes, sobre todo para quienes están bajo el régimen de la ley de 1973. Y bueno, esta comparación lo deja clarísimo, ¿no? Para la viuda, bajo la ley del 73, básicamente es acreditar el matrimonio o el concubinato. Pero para el viudo, la lista es más larga. Además de comprobar el vínculo, tiene que demostrar que dependía económicamente de su esposa y a veces hasta tener una incapacidad dictaminada por el propio IMSS. Entonces la pregunta es obligada. ¿El trato es igualitario? Pues en la práctica la respuesta es no. Muy bien, ya vimos quiénes podrían tener el derecho. Ahora la siguiente pregunta es la obvia. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La regla general es bastante directa. La pensión por viudez va a ser igual al 90% de lo que la persona fallecida recibía como pensión, o de lo que le hubiera tocado recibir. Este 90% es, digamos, nuestro punto de partida. Pero, y aquí viene una aclaración súper importante, que la base del cálculo sea el 90%, no significa que el cónyuge que sobrevive se va a llevar esa cantidad completita. El punto clave es este. Ese 90% no es exclusivo para el cónyuge, no. Si hay otros beneficiarios con derecho, como podrían ser los hijos, ese monto total se tiene que repartir entre todos. A ver, vamos a poner un ejemplo para que quede súper claro. Imaginemos a una mujer que ya recibe su propia pensión. Su esposo, que también era pensionado, fallece. Ella empieza el trámite para su pensión por viudez, pero resulta que tienen hijos menores de edad y ellos, por ley, tienen derecho a una pensión de orfandad. ¿Qué pasa entonces? Pues que ese 90% de la pensión del papá no se va completo para la mamá. Se tiene que dividir entre la viuda y los hijos. El cálculo se hace sobre el total de personas con derecho. Y ya para ir cerrando, vamos a despejar un par de dudas que siempre surgen con este tema y que son muy importantes. Esta es una de las grandes preocupaciones. Si alguien ya recibe una pensión por viudez, ¿qué pasa si consigue un trabajo y vuelve a cotizar? ¿Se la quitan? La respuesta es un rotundo no, así, con mayúsculas. La pensión por viudez es un derecho ya adquirido y es totalmente compatible con tener un trabajo que pague un sueldo. Sin duda es una noticia que le da mucha tranquilidad a muchísima gente. Entonces, resumiendo, aunque la respuesta general es que sí se pueden tener las dos pensiones, quedarse solo con eso sería un error. Cada caso es un mundo aparte. Es súper importante hacer un análisis detallado, revisar las semanas cotizadas, el régimen de la ley, los lazos familiares y, sobre todo, identificar a todos los posibles beneficiarios.
Y esto nos deja con una última reflexión. Una cosa es tener un derecho por ley, y otra, muy distinta, es saber cómo moverte en el sistema para que te lo den. Tener información clara y hacer un análisis a fondo no es un lujo, es la única herramienta para que los derechos no se queden nada más escritos en un papel.